Muy buenos días, llegamos a otro episodio de mi canal de YouTube. Mi nombre es Natalia Lagos, si no me conoces. Todos los días te estoy subiendo algunos salmos de la Biblia. En mi caso utilizo la Biblia Reina Valera. Podés utilizar una Biblia digital en el caso que no tengas Biblia en tu casa. Podés bajar de la aplicación Play Store la Biblia digital de forma totalmente gratuita. Y en este canal lo que hacemos es predicar la palabra de Dios para poder transformar tu vida y poder mejorar en todas esas áreas que estás necesitando, ya sea en el área del amor, de las relaciones de pareja, de las relaciones familiares, de los procesos difíciles tal vez de salud que estás pasando o problemas económicos. La Biblia es un libro que te enseña a vivir en una vida plena, llena de amor del Espíritu Santo, ¿sí? Es un estado de conciencia en donde nos alimentamos de todo el conocimiento de la Biblia, que es la palabra de Dios, que son escrituras que están escritas hace millones de años, ¿sí? Donde Jesús vino a la tierra a demostrar que Él era el Hijo de Dios y que tenía poder. El poder de Dios siempre va amoldado, siempre va acompañado de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, ¿sí? De lo que no vemos, pero somos conscientes que Dios va a actuar en eso que estás necesitando. Siempre y cuando vos puedas tener la certeza de que Dios está en tu vida. Siempre y cuando tengas fe, ¿sí? A veces la fe tenemos que trabajarla todos los días. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos la fe de Dios porque no estamos conectados a Dios. Por eso yo te invito a que todos los días puedas meditar, puedas leer la palabra de Dios y puedas alimentarte de este fruto que te va a dar muchos frutos en tu vida. Pero primero tenés que empezar a sembrar. Sembrar amor, sembrar sabiduría, sembrar conocimiento, sembrar y poner en práctica, ¿sí? No sirve de nada uno meditar y pedir y orar si no ponemos en acción, ¿sí? Dios nos invita a trabajar y a accionar en la fe, ¿sí? Por eso hoy te voy a contar un poco de mi vida personal sobre cómo yo llegué a este despertar del Espíritu Santo. Este despertar del Espíritu Santo surge hace 3 años, en donde pierdo un ser amado, ¿sí? En mi vida, muy importante, ¿sí? Entonces, cuando soy consciente que en este mundo todos nos vamos a ir en algún momento, todos nos vamos de este mundo, fue donde me empecé a hacer muchas preguntas, además del duelo, que es perder a un ser amado, es ¿a qué vine a esta vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para conmigo? Cuando uno tiene un despertar del Espíritu Santo, es cuando estamos pasando un proceso muy difícil, muy oscuro. La gente que llega a Dios es porque estuvo en un lugar de oscuridad, en un lugar de depresión, en un lugar donde no encontraba salida a su problema, donde no encontraba solución. Y justo a mí me tocó ver que cuando uno se va de este mundo, cuando uno se muere, y esto me tocó repentinamente ver la muerte de cerca, poder darme cuenta que en esta vida hay una sola. No existen 2, 3, 4 vidas, es esta, es hoy tu vida. Y fue donde me tuve que replantear qué estaba haciendo con mi vida. ¿Qué estaba haciendo con mi vida? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Qué me estaba queriendo enseñar con esto que me está pasando?
Y fue donde hubo un despertar en mí y un cambio total de mentalidad, porque cuando uno vive un proceso duro, como es la pérdida de un ser amado, o un proceso de enfermedad crónica, o un proceso muy grave, donde vos tenés que salir de ese lugar. Y fue donde Dios golpeó mi corazón muy fuerte y donde yo tuve que darle lugar en mi vida. Tuve que darle lugar para procesar todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento, que era dolor, era sentirme responsable, que sentía culpa, que sentía que no podía resolver esto que me estaba pasando en mi vida, que no había solución, porque cuando se te va un ser amado, ya no hay solución, porque ya se murió. Entonces ya no hay solución a eso. Hay gente que tiene la posibilidad de solucionar su vida, de solucionar su realidad económica, de solucionar esa relación de pareja que no está funcionando, de solucionar el trabajo, de cambiar de vida, porque hay solución para eso. Pero cuando ya te vas de este mundo, ya no hay solución para eso, porque ya te vas, porque ya te fuiste. Entonces ahí, en ese momento, tenés que preguntarte, si estuvieras a punto de morir, porque tenés, no sé, una enfermedad crónica, te vas a tener que preguntar, ¿qué hiciste en este mundo? ¿A quién ayudaste? ¿Qué hiciste con tu vida? Y todas esas preguntas me las tuve que hacer. Y tuve que empezar a creer en Dios. Y tuve que empezar a replantearme el Espíritu Santo. Tuve que empezar a estudiar la Biblia para empezar a entender qué era la vida eterna. ¿Sí? Voy a buscar sobre la verdad, bueno, la verdad de esto que dejó escrito, que yo decía creer en Dios, pero no sabía que realmente Dios ya se estaba manifestando en mi vida. Tuve que pasar un proceso muy duro, porque además de haber perdido un ser amado, tenía problemas muy graves económicamente, tenía que sostener a mis hijos en mi casa, como todos los que saben lo que conlleva ser madre soltera, con hijos, con lo que conlleva los gastos económicos. Me parecieron problemas muy graves económicamente, además de la pérdida de un ser amado, tuve que confrontar problemas económicos, problemas emocionales, sostener a mis hijos. Fue muy duro. Entonces busqué el sostén más importante por la necesidad que sentía mi alma. Buscar a Dios. Fue ahí donde yo busqué realmente a Dios y le di lugar en mi vida. Le di lugar para que Él me transformara, porque yo ya no quería vivir esa realidad. Yo quería otra vida distinta. Entonces, cuando uno conoce a Dios, siempre va a haber un despertar. Por eso hay gente que aún no ha despertado y que no despiertan nunca. Se van de esta vida sin conocer a Dios. Se van de esta vida sin saber qué era el Espíritu Santo, qué era Dios, qué es el propósito. Se van sin despertar. Cuando fallece mi hermana, entre esto tengo que limpiar la casa, había mucha depresión, había mucha falta económica, habían problemas. Encontré varias libretas de mi hermana donde escribía ciertos salmos de la Biblia sobre Dios, sobre lo que era Dios en su vida, sobre la importancia que era la salvación de tu alma. Que al principio yo los leía y se me caían las lágrimas y lloraba porque, wow,
ella abrió y dejó el legado más importante en la vida mía y en la de toda su familia, que es el conocimiento de la Biblia. Abrió el conocimiento al Espíritu Santo. Abrió el cambio en mi familia, en la mentalidad que yo tengo hoy. Esas libretas yo sabía que existían, pero nunca me las había puesto a leer, porque eran libretas que ella escribía sobre la palabra de Dios cuando iba a la iglesia. Yo había acompañado a mi hermana varias veces a la iglesia y me sentaba en la iglesia escuchando al pastor, era la iglesia Viento Recio, y yo fui 2 o 3 veces al principio, dije, este señor está tratando de convencerme de algo, no sé de qué, pero siento que me está queriendo convencer de algo. Porque no había un despertar todavía en mí. La acompañaba a mi hermana porque mi hermana estaba pasando un proceso difícil de enfermedad crónica, de depresión. Entonces yo la acompañaba para ver si había una solución, si ella mejoraba, si ella estaba mejor. Y yo la acompañaba porque era mi hermana, la quería y quería que estaba mejor, nada más. Pero yo no tenía una conexión con Dios. Yo aún no tenía un despertar. Cuando antes de fallecer unos días mi hermana, charlamos, donde ella me dice, ¿por qué no me acompañas a la iglesia? Le dice a mi otra amiga, ¿por qué no van a la iglesia? Empiezan a conocer a Dios. Y yo le decía, mira, Marcia, yo el domingo quiero dormir, quiero descansar, porque trabajo de lunes a sábado, porque también trabajaba los sábados, hoy no trabajo los sábados, y quiero descansar los domingos. No tengo ganas yo creo en Dios, hago las cosas bien, trabajo, no hago daño a nadie, decía yo. No necesito ir tanto a la iglesia, ni tampoco aprender tanto de la Biblia, no me interesa. Esa era mi respuesta. Y ese día le dije, para mí en la vida, miren lo que dije yo, en la vida todo tiene solución, menos la muerte. Eso fue mi respuesta a mi hermana. Una semana después, mi hermana fallece. Miren cómo Dios me golpeó ahí. La vida me golpeó. Todo tiene solución menos la muerte. Y la muerte vino a tocar la puerta una mañana inesperada, total, donde yo me levanté y mi hermana se me fue. Le dio un paro cardíaco respiratorio y se me fue. Entonces yo hoy te pregunto a vos, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿En qué te falta mejorar? ¿Qué es lo que te falta aprender? La vida siempre nos golpea duro. Pero a veces Dios está queriendo despertar a mucha gente que no conoce del Espíritu Santo, que no lee la Biblia. Y cuando estamos en ese ámbito oscuro donde no encontramos solución, donde estamos pasando un dolor muy grande en nuestra vida, nos damos cuenta que necesitamos de Dios, que necesitamos conocer el Espíritu Santo, porque cuando empecé a darle lugar, y me pasa todo esto, empiezo yo a darle lugar a Dios en mi vida. Yo lo invito a mi vida para que Él empiece a trabajar en mi espíritu, para que empiece a transformar mi vida. Al principio no entendía nada, tuve que ponerme a estudiar, tuve 1 año de Casa de Paz, que fueron 2 personas, mentoras para mí, fueron mentores, 2 personas que venían a mi casa todos los sábados a predicarme la palabra de Dios, porque yo le abrí la puerta de mi casa, porque yo le di lugar a Dios en mi vida. Entonces yo ponía tiempo de mi vida a estudiar la palabra de Dios, a entender de qué se trataba la vida, de qué se trataba
el Espíritu Santo, de qué se trataba nuestra alma, por qué se había ido mi hermana de este mundo, por qué me había pasado eso a mí. Tuve que pasar un año procesando y entendiendo por qué me había pasado eso a mí, por qué me estaba pasando eso a mí. Y detrás de todo eso había un propósito. Yo no estaría predicando la palabra de Dios y haciendo videos en un canal de YouTube a un montón de gente si yo no hubiera pasado ese proceso, si yo no hubiera vivido todo lo que viví. Y hoy me puedo dar cuenta que Dios ha estado en mi vida muchas veces. Desde la infancia ha estado Dios conmigo, porque yo he pasado muchos procesos difíciles, que he salido bien parada de esos procesos. Pero cuando me tocó el proceso más difícil, que fue ver la muerte de mi hermana de cerca, prácticamente frente a mis ojos, y no pude hacer nada, me di cuenta que la vida es una y que yo no la puedo desperdiciar en tonterías, en gente que no me suma, en cosas que no me ayudan a construirme nada. Me di cuenta que necesitaba de Dios en mi vida, que necesitaba conocer a Dios para poder transformar mi vida. No esperes llegar a la situación que llegué yo para darle lugar a Dios en tu corazón, en tu vida. Todo tiene solución, porque si todavía estás vivo, porque si todavía hoy respirás y estás pudiendo escuchar este video, es porque Dios tiene algo para vos. Dios tiene un propósito con vos. No lo dejes pasar. No te apagues por ese problema que estás teniendo, por ese proceso que estás viviendo. No te apagues, porque Dios te ama. Y si estás vivo es porque todavía hay cosas que tenés que hacer en este mundo. Hay cosas que tenés que mejorar. Hay cosas que tenés que cambiar. Hay gente con la que tenés que ayudar, a la que tenés que ayudar. La gente no se da cuenta lo bendecido que sos de vivir un día más, de tener el sol, de poder respirar, de poder despertar. La gente no es consciente de lo bendecida que es. Si estás en este mundo es porque todavía tenés un propósito por qué vivir. Voy a correr el celular, voy a ir. Bien, vamos a ir a este proceso donde yo abro mi corazón, porque era lo único que yo sentía que me podía sostener en una situación durísima, difícil que tuve que transitar, fue Dios. Era lo único que sentía que me podía sostener. En esto conozco a otras personas que iban a la iglesia cristiana, que conocían a mi hermana, que habían pasado procesos muy duros, difíciles, historias que ellas me contaron en la intimidad, personas que vinieron a mi casa, que oraron por mí y que me contaron su historia. Y me di cuenta que Dios tenía algo grande para mí, tenía un propósito conmigo. Entonces, eso me hizo darme cuenta que esas personas que habían vivido ese proceso difícil igual en su vida, muy duro, pudieron ver la luz, pudieron ver a Dios, pudieron ver cómo Dios les dio la fuerza que necesitaban, la valentía, les dio la fe, les enseñó que el camino de Dios es lo que nos lleva a tener un alma
en paz. Cuando vos conoces a Dios y tu vida empieza a transformarse, vas a darte cuenta que vas a tener paz. Esta palabra que lleva 3 letras, paz. Porque eso es lo que te va a llevar a una vida plena. La paz. No vivir en ansiedad, depresión, tristeza, enojo, no. Porque Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que vos vivas pleno. Pero para eso tenés que darle lugar a tu vida a Dios. Tenés que hacer el trabajo de meditar, de aprender la Biblia, de leerte un versículo, de rodearte de gente que te enseñe qué significan los caminos de Dios, qué es la Biblia. Yo me tomé 1 año de aprenderlo. Hice casa de paz, empecé a congregarme, y eso no significa, la gente confunde que una persona que lee la Biblia todos los días, que se habla de Dios, que se relaciona, que tiene un amor hacia Dios, es una persona religiosa. Yo cuando no puedo ir a la iglesia porque, no sé, no vivo lejos, no pude pagar el Uber, no pude hacer algo, no voy. Y eso no me hace una mala persona, no me hace una persona religiosa. Porque el amor de Dios es una conexión, es un despertar del Espíritu Santo, es un cambio de conciencia. Por eso es tan importante, primero, llenarte de conocimiento para que ese despertar del Espíritu Santo pueda crecer en tu vida, pueda generarse. Y eso no significa que te tienen que hacer, sí, la conciencia de lo que creemos con fe. ¡Mirá la maqueta que hicimos! Estoy en un live. Entonces, es muy importante empezar a leer la Biblia, empezar a meditar. Voy a leerles un versículo que marqué por acá, que es sobre el Espíritu. Proverbios 4:3. Si no. Es sobre Proverbios 4:13. No oíd la voz de los que me instruían. Acá lo dice, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Eso me pasaba a mí. Yo no estaba oyendo la voz de Dios, que en realidad se venía manifestando en mi vida y yo no estaba pudiéndola oír. Acompañaba a mi hermana a la iglesia, pero no oía la palabra de Dios, no prestaba atención a lo que me estaba queriendo decir el pastor mientras me predicaba. Yo solo iba a acompañar y eso no sirve. Un corazón que no está dispuesto a dejar entrar a Dios en su vida no sirve. Por más que vos digas, no, yo creo en Dios, hago las cosas bien, todo, pero ¿tenés una relación de amor hacia Dios? ¿O tenés una relación de una necesidad de que Dios te dé algo? No podemos acercarnos a Dios por una necesidad de que me dé una casa, de que me dé auto, de que me dé esto, de que me sane la salud. No, tenemos que ir a Dios con la necesidad de conocerlo. Cuando vos conocés una pareja, primero lo conocés, después te casás. Si funciona bien, si tolerás su carácter, si lo conocés, después te casás. Con Dios pasa lo mismo, tenés que conocerlo, tenés que amarlo y después
ver qué necesito, Dios, en mi vida. Dios, quiero tu voluntad. Quiero tu voluntad. Quiero que me des eso que estoy necesitando. Pero desde el amor, no desde la conveniencia, no desde la necesidad, desde el amor. Por eso dice acá, no oí la voz los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Congregaba en la iglesia, pero no meditaba en mi casa sobre la palabra de Dios, sobre lo que había aprendido, sobre lo que me habían enseñado. No preguntaba, no me cuestionaba. Entonces, yo no estaba amando a Dios como hoy lo amo. No lo ponía en primer lugar como hoy pongo a Dios en primer lugar. No oraba en mi casa con mi familia, mis hijos, dando gracias por el plato de comida, dando gracias por la familia que tengo. No era una persona agradecida con todo lo que yo tenía, porque no era consciente de todo lo que ya Dios me estaba dando. Cuando nosotros llegamos a Dios, empezamos a ser conscientes de lo que tenemos. Y cuando me tocó ver la muerte de cerca de mi hermana, pude darme cuenta que Dios me estaba dando una vida maravillosa y que no la estaba aprovechando y que no la estaba poniendo en práctica lo que Dios quería para mí. No estaba poniendo en práctica mis talentos, mis dones. Yo comunicaba, yo tenía el don de comunicar, de hacer videos en YouTube, pero no estaba comunicando lo que la gente, lo que otros necesitan, lo que Dios quería que comunique. Bueno, entonces, vamos a seguir. Después voy a mostrar algo que acá mi hija quiere que muestre. Es una maqueta. Vamos a seguir. ¿Por qué los labios de la mujer? Dice Proverbios 4:5. Que dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y sus palabras es más blando que el aceite, mas su fin amargo como el ajeno, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos seducen al sol. Sus caminos son inalcanzables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Pero, sí, está clarísimo acá. Proverbios 4:3. Yo tuve que empezar a meditar muchísimo. Me costó muchísimo asimilar la pérdida de mi hermana. Muchos años. De hecho, hoy puedo hablarlo, puedo decirlo, puedo expresarlo, porque cuando vos te das cuenta que un problema muy grave en tu vida, como es la muerte de un ser amado, no hay solución, porque no podemos volver atrás. Tenemos ese proceso de duelo y de pérdida que te hace acercarte a Dios. Porque necesitas aferrarte a algo para que vos puedas entender por qué se fue de este mundo. Porque después pude entender que ella ahora descansa su alma en un lugar mejor y que ella ya había cumplido un propósito en su vida,
que ya había dejado un legado en la familia, que era Dios. Ella ya me había dejado un legado que era conocer a Dios, para que todas las generaciones de mi familia pudieran acercarse a Dios y empezar a conocerlo a través de la palabra, a través de las escrituras, a través de la oración. Ella me dejó el legado más importante. Por eso, cuando encuentro esas libretas que ella dejó escrito, empiezo a recordar las veces que yo la acompañé a la iglesia, las veces que yo la acompañé y escuchaba la palabra de Dios, pero no la entendía, no la ponía en práctica, porque no había un amor hacia Dios. Dios te invita a que empieces a generar, a sembrar, para que después los frutos se vean reflejados en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tu salud, en lo externo, en lo material, en todo lo que Él es totalmente fiel. Dios es fiel a sus hijos. Dios nunca va a dejar que vos te pases necesidad, que vos nunca pases hambre, que vos nunca pases frío, que vos nunca pases una enfermedad, que puedas salir de ese proceso acompañado de Dios. No significa que yo llegué a Dios y yo ya no tengo problemas. No, yo tengo mis problemas personales, yo tengo mis desafíos con mis hijos, con la crianza de mis hijos, yo tengo mis problemas personales, pero cuando yo estoy acompañada de Dios, la vida es totalmente distinta. Cuando vos conocés a Dios, tu vida empieza a cambiar, porque vos le estás dando el lugar, ¿sí? Vamos a la entrega de Dios en 6.3, creo que puse acá, a ver. Eclesiastes, vamos a ese versículo. A ver, ¿dónde lo puse? Eclesiastes 5:6 dice: aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viera 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Bueno, esto habla sobre el alma. No todos vamos al mismo lugar. Cuando vos conoces a Dios, sabes que tu alma, el día que te vas de este mundo, tu alma está en paz. Porque, bájale el volumen, por favor. Sabes que tu alma hizo lo correcto. Tu alma se comportó de una manera honesta. Tu alma conoció a Dios. Tus acciones fueron acorde a lo que Dios quería para tu vida. Entonces tu alma es eterna, porque tu alma se va con Dios. Todos en algún momento nos vamos a morir, y a veces no somos conscientes de esto.
¿Qué has hecho en tu vida? Te va a preguntar Dios cuando estés frente a Dios, tu alma. ¿Qué hiciste en la tierra? ¿A cuántas personas ayudaste? ¿Qué fue lo que sembraste? Te va a preguntar. Y te vas a preguntar, o tal vez te vas a preguntar cuando estés en un hospital, en una situación de grave enfermedad. Te vas a preguntar, ¿qué he hecho en mi vida? ¿A quién ayudé? ¿Cuáles fueron los frutos? ¿Qué fue lo que sembré para los demás? Para mi vida, para mi familia. ¿Qué les enseñé? ¿Cuáles fueron esos valores? ¿Cuáles fueron esos mandamientos? ¿Cuáles fueron ese amor que les di? ¿Cuánto disfruté de vivir? Porque la gente ni siquiera se toma el tiempo de meditar, no se toma el tiempo de pensar en disfrutar de lo que realmente Dios ya les dio. Porque hay un montón de gente que tiene talento, que tiene sabiduría, que se han leído libros, que saben un montón, pero ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con ese conocimiento que tenés? ¿Qué estás sembrando en este mundo? ¿Qué estás sembrando? ¿A quién estás ayudando? Esas son las preguntas que tenés que empezar a hacerte, ¿sí? Para que vos empieces a nacer de vuelta. Cuando uno entra en este mundo espiritual y conoce a Dios, se te caen las vendas y tu mundo empieza a ser totalmente diferente. Empezás a vibrar en otra frecuencia. Ya no te afecta todo lo externo como antes, porque vos ya sabes cuál es tu propósito, porque vos ya sabes qué es lo que Dios espera de vos. Por eso acá dice, porque aquel que viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. No van todos al mismo lugar. Hay gente que se va de este mundo con desesperación porque no hicieron nada en la vida, porque se la pasaron en Netflix, se la pasaron fumando, tomando alcohol, desperdiciando su vida en cosas que no construyeron nada, porque se la pasaron desperdiciando su vida en cosas que no los construye en nada, con relaciones que no los llevan a nada, con vicios, con malas relaciones, que los llevó en consecuencia a enfermarse. Porque la mayoría y la gran mayoría de enfermedades vienen con la secuela de una consecuencia, de la falta de perdón, de la falta de amor propio, de la falta de conciencia, de no haber hecho las cosas bien. Pero cuando están en un hospital, ahí les cae la ficha de que han desperdiciado su vida, que se han relacionado con personas que no tenían que relacionarse, que han tomado malas decisiones, que no han valorado a las personas que realmente los amaban, que realmente les educaban y les enseñaban cosas buenas para su vida. Hay gente que no valoran a los padres, no valoran a la familia, no valoran a los hijos, no valoran el trabajo que tienen, no valoran la salud que tienen. Yo nunca tuve vicios, pero porque sé que eso me hacía mal, siempre lo supe. Pero la gente con los vicios, la mayoría, tapa dolores
La gente que está nerviosa porque, no sé, si quedó sin trabajo o está en una situación difícil, fuma. Porque estoy nervioso, porque estoy pasando esto mal, fuma. Te está sumando otro problema más. Además del que ya tenés, te está sumando el del cigarro, donde te estás perjudicando tus pulmones. ¿Cuándo le vas a mostrar el mejorarte a tus seguidores? La gente se droga y se fuma y tapa el dolor, porque no concibe llenarse del amor de Dios. Entonces tapan el dolor. Dolor, siento tristeza, me siento mal por esto, por lo otro. Miran noticias, encima miran malas noticias de cosas que pasan en el mundo y se llenan de más dolor, de más tristeza, de más enojo. Entonces, ¿qué hacen? Tapan el dolor. Porque me fue mal con mi pareja, porque me separé, porque tengo un problema mal, tapo el dolor. ¿Con qué? Con alcohol, con cigarro, con droga. ¿De qué te sirve? Te estás sumando otro problema más a tu vida. Entonces, Dios te invita a que empieces a entregarte, a que empieces a darle lugar, a conocerlo y que puedas despertar, que tenés una vida, que no hay otra vida esperándote, que no hay un futuro esperándote, que no hay un ayer, un mañana, es un hoy. Hoy comenzá, porque hoy tenés una vida hermosa, hoy estás respirando, hoy estás vivo. Hacé lo que tenés que hacer. Y cuesta a veces, porque lleva tiempo, porque es un proceso. No es de la noche a la mañana que yo cambié mi mentalidad. No, me llevó el tiempo. Yo hice Casa de Paz, leí la Biblia todos los sábados, hacía Casa de Paz. Después meditaba, escuchaba prédicas, leo todavía. Entonces me llevó un proceso, mi transformación, mi conciencia, de darme cuenta que en esta vida no nos llevamos nada. No nos llevamos el auto, la casa, los hijos, nada nos llevamos de este mundo. Pero sí va a quedar los frutos que vos hayas sembrado. Sí va a quedar la siembra que vos hiciste. Es muy importante hacer el bien. Es muy importante empezar a darle lugar a Dios en tu vida. La gente quiere cambios, pero no está dispuesta a hacer el trabajo, a dedicar el tiempo, a hacer lo que Dios quiere que hagas. Quieren tener salud, pero no se cuidan. Quieren tener buenas relaciones, pero se rodean de gente que nada le suma, que nada le construye. Entonces, Dios te invita a que vos puedas entregarte en espíritu, que vos puedas darle tiempo a la meditación y tiempo a Dios. Yo no miro el noticiero mucho. Aprendí a llenarme y a construirme de cosas positivas, de estar rodeada de personas que me construyan, de mis seres amados, a enseñarle a mis hijos. Aprendí a cerrar la puerta a las noticias negativas. Antes miraba mucho el noticiero, hoy no lo miro, porque no me está alimentando nada en mi mente. Empecé a poner la mirada en las cosas que realmente me construyen como persona, como mujer. Cuando vos te das cuenta que algo no te está generando paz, es porque ahí no está Dios. No está Dios. Cuando una persona no te está generando paz, esa persona no está vibrando con Dios, está vibrando con otras cosas, en otra frecuencia, que no es Dios. La gente que te transmite paz, que te transmite buenas noticias, que habla de proyectos, que habla de deporte, que habla de mejorar algo, esa gente está vibrando con Dios.
porque está queriendo construir algo. Mientras que otra gente que no conoce a Dios, porque no tiene una relación directa con Dios, no te va a construir. Porque están llenas de miedo, de inseguridades, de insatisfacciones, porque en este mundo la gente siente ansiedad porque está acostumbrada a lo inmediato, quiere todo ya, sin haber vivido el proceso. Dios nos quiere dar muchas cosas, pero Dios te va a dar cosas a medida que vaya viendo que vos estás preparado para recibir eso. Yo tuve que armarme de paciencia, tuve que aprender a conocer a Dios y a darme cuenta que Dios me va a dar lo que yo necesito a medida que yo esté preparada para recibirlo. De hecho, en mi casa, muchas de mis hijos no están preparados para recibir ciertas cosas. Y Dios me lo fue mostrando, que Dios nos va a dar a medida de que ellos estén preparados para recibirlo. Bien, voy a otro salmo que marqué por acá, a ver, Juan 17:3. Jesús ora por los discípulos, dice. Voy a empezar a leerlo. 17:3, Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios te está pidiendo que vos hagas la obra que Él te pide que hagas. Dios comienza una obra. Cuando comenzó conmigo, me di cuenta que Dios no me iba a soltar nunca la mano. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios se manifiesta en la vida de una persona, cuando se revela el Espíritu Santo en la vida de una persona, Dios no te suelta hasta no terminar la obra. Él va a seguir trabajando en mí todo el tiempo, a través de su palabra, a través de la adoración, a través de todo. Él me va a ir transformando, porque Dios no abandona la obra. Dios comienza y hasta que no termina, hasta los últimos días de tu vida, vas a seguir creciendo. Porque Dios lo que quiere es que sus hijos crezcan, sean transformados. Y si no estás creciendo, no estás vibrando con Dios. La gente que está vibrando con Dios es gente que está creciendo. Y no hablo solo de nivel económico, hablo de nivel personal. Hablo de tu persona, de cómo hablas, de cómo te moves, de cómo ves las cosas, de cómo hablas a los demás. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios te amó antes que naciera. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios fue preparando el camino. Ese camino que vos decís, pero ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Porque Él está preparándote para algo. Él te está preparando para algo grande. En ese proceso que estás viviendo, Él ya te está preparando. Dios ya sabía que iba a pasar. Dios ya sabía cuándo se iba a ir mi hermana, el día, la hora. Él ya sabía todo. Las situaciones se fueron dando. Porque después de una pérdida, uno hace un ¿qué pasó esos días antes? ¿Qué hablaba con mi hermana? ¿Qué decía? Entonces yo recordé lo que le había respondido en la cocina una semana antes. Le decía, todo tiene solución, menos la muerte.
porque yo era tan optimista que para mí todo tenía solución. Pero había algo que no había una solución, porque cuando te vas de este mundo ya no hay nada por qué hacer, porque esa persona ya partió de este mundo. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida hoy? ¿Qué estás haciendo en este mundo? ¿Qué estás sembrando con tu familia? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Por eso hoy no desperdicio un minuto de mi vida en cosas que no me construyen. No desperdicio un minuto con gente que no me construye nada. No desperdicio un minuto de mi vida en hacer algo que no quiero. No desperdicio un minuto de mi vida sin hacer cosas productivas. Porque yo sé que la vida es una, porque ya lo aprendí. Y hoy solamente hago cosas que me construyan a mí, a mi familia y a mi vida. Porque toda la gloria es de Dios. Todo lo que hoy puedo transmitirle a ustedes a través de este video es porque Dios lo hizo posible. Porque Él tocó mi corazón. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyo eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo guardé la palabra para poder manifestarla. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo procede de Dios. Este hermoso sol que hoy acompaña acá en mi ventana, este cielo, esta familia, esta casa, todo procede de la voluntad de Dios. Poder tener hoy salud, poder tener a mis hijos bien, porque las palabras que me diste le he dado y ellos las recibieron. Dios me dio la palabra, yo la recibo. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Desde el vientre de mi madre, Dios plantó una semilla en mi alma. Soy única, todos somos únicos, inigualables, todos tenemos talentos, potencial, diferentes formas. Salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo, Dios. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Toda la gloria es de Dios. Porque encima tenemos estos apegos inconscientes cuando no conocemos a Dios, de que nos aferramos a las cosas materiales, nos aferramos al auto, nos aferramos a los hijos, nos aferramos a la pareja, nos aferramos a cosas, pero no nos aferramos a lo más importante, al Creador, al que nos dio vida, al que nos dio este mundo para que lo vivamos pleno, porque nos dio abundancia, por todos lados hay abundancia, porque Dios dio para todos, para que todos vivan en abundancia. Lo que pasa es que nosotros estamos en un estado de conciencia que no podemos ver esa abundancia que Dios nos dio.
porque no estamos vibrando en la frecuencia del Espíritu Santo, porque no leemos la Biblia, porque no meditamos. Dios ya te dio todo. Lo que pasa es que no estás pudiendo verlo, porque tenés la mirada en otro lado y no en Dios. Dice, he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Dios vino a mí en un difícil momento. Dios vino a mí en el momento exacto, cuando más lo necesité. Él vino a mí, tocó mi corazón, golpeó mi corazón y yo le di lugar a Dios para que transformara mi realidad, para que transformara esa vida que yo estaba teniendo en ese momento. Era de tristeza, de dolor, de depresión, de angustia. Y Dios le di lugar y me dio su amor. Él me enseñó lo que es el amor de Dios. Padre Santo, a los que me has dado, guardarlos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. La Escritura son promesas de Dios que quiere que se cumplan en tu vida personal. Te glorifique en todo lo que hagas. En lo único que quiere es que a vos te vaya bien en esta vida, que puedas cumplir tus sueños, que puedas cumplir los propósitos de Dios que tiene para con vos. Y hay veces que confundimos, pensamos que no, mi propósito es ser cantante famosa, pero se te cierran todas las puertas para ese lado. Entonces Dios tal vez no quiere que vos seas cantante famosa, no sé, de reguetón o bailarina de no sé qué. Dios capaz que tiene otra puerta para vos. Por eso muchas veces la gente no entiende cuando se le cierran ciertas puertas. Porque Dios siempre busca la manera de darte y enseñarte cuál es el camino correcto. Lo que pasa es que el ser humano siempre quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, como quiere hacer las cosas a su manera, Dios le empieza a cerrar ciertas puertas. Yo, por ejemplo, tuve en una situación una vez que tenía que comprarle algo a un familiar mío. Y la tarjeta tenía saldo y no me pasaba. Entonces yo decía, ¿qué pasó? Llegué a mi casa y dije, ¿qué pasó? Dios no quería, porque esa persona familiar tenía que aprender a valorar ciertas cosas primero para que Dios le dé eso que necesita, eso que ella quiere. A veces Dios no nos da lo que nosotros queremos porque primero necesita que aprendamos algo importante. Y yo eso lo tuve que meditar, lo tuve que analizar y entender. ¿Por qué Dios no me está dando esto? ¿Por qué me falta esto? ¿Qué es lo que necesito aprender? Dice, santifica en tu verdad. Juan 17. Santifica en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es toda la verdad que el mundo necesita escuchar. Pero estamos escuchando noticiero, estamos escuchando Netflix, estamos escuchando TikTok. No estamos escuchando la verdad de Dios. ¿Cómo tú enviaste al mundo
así yo lo he enviado al mundo. Y por ello yo me he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él quiere que vos sepas la verdad. Él quiere que vivas y disfrutes el hoy, que dejes de llenarte de ansiedad por lo que va a pasar en el futuro, por lo que va a pasar en el pasado. Él quiere transformar tu ser. Primero tu ser, vos tenés que ser transformado, tu ser, para después hacer y para después tener. La gente piensa todo al revés. Primero quiero tener esto, primero quiero tener el auto, primero quiero tener la ropa moderna, primero quiero tener el celular iPhone última moda, para después ser. No funciona así. Nay, baja el volumen, por favor. Entonces, Dios lo que quiere primero es transformarte a vos, tu ser. Primero es transformado tu mente y tu ser, para luego después después hacer en consecuencia, y después eso inconscientemente y aún va a traer el tener. La gente quiere tener todo económicamente. Me parece bárbaro. Todos queremos tener una mejor auto, una casa, tener esto, tener lo otro. Pero primero Dios te invita a ser, a transformar tu ser, tu mentalidad, tu forma de pensar, tu ser espiritual, para luego después hacer en consecuencia. Y después, por consecuencia, va a venir el tener. Vas a tener eso. Pero si no cambias tu ser, tu conciencia de lo que pensás, de lo que haces, de cómo hablas, de cómo actuás, nunca va a llegar el resto. Por eso es tan difícil en esta sociedad donde la gente no cambia primero el ser. El ser, el ser. Después el hacer, no medito y como papas fritas y miro Netflix toda la tarde, porque eso Dios no es de Dios. Quiero tener esto, oré, comí papitas, miro Netflix, medito y chau. No, hacer. Quiero tener buena salud, hago deporte. Voy al gimnasio aunque no tenga ganas. Salgo a caminar aunque no tenga ganas. Porque hacer implica poner en acción lo que Dios está esperando de vos. Yo puedo leer la Biblia, puedo leer todos los versículos de la Biblia, ¿no? Puedo saberme la Biblia de memoria, pero si yo no actúo, si yo no pongo en práctica lo que Dios me está pidiendo en hacer, nunca va a llegar el tener. Nunca van a llegar los frutos. Porque es primero ser, llenarte del ser, del Espíritu Santo, del conocimiento. Después viene el hacer. El hacer es leer, es meditar, es ir al gimnasio a hacer deporte, es enseñarle a tus hijos buenos hábitos, es hacer lo correcto para después tener. La gente no, la gente quiere ir directo al tener, a la riqueza, a los frutos. No funciona así. Con Dios no funciona así. Yo tuve que vivir un proceso para hoy estar en las condiciones que hoy estoy, para estar como hoy me siento. Primero tuve que vivir el proceso de ser, de aprender, de meditar, de reflexionar, de leer. El camino de Dios no es un camino fácil, no es solo orar, no es un camino fácil, es un camino difícil que te va a llevar a tener una vida plena. Al día que te vayas de este mundo, poder descansar en paz, tener tu alma con paz, 3 letras, paz.
Dios te trae paz a tu vida, te trae amor a tu vida. Cuando vos le das ese lugar, empieza todo a fluir. Porque Dios quiere que vos estés con el propósito que Él tiene para vos. Si se te cerró la puerta del trabajo, es porque capaz que Dios tiene otro trabajo para vos, otra cosa mejor. Si no estás fluyendo en ese laburo, en ese trabajo, tal vez esa no sea tu vocación. Tal vez tu vocación sea otra. Tal vez Dios tiene otro trabajo mejor. Entonces, la gente siempre se enfoca en lo negativo. Las cosas pasan por algo. Si estás viendo este video, es por algo. Bien, vamos a terminar con una oración para poder despertar todas esas almas perdidas que necesitan de Dios, que están no pudiendo encontrar el camino a la gloria, no están pudiendo encontrar la esperanza que necesitan para su vida. Señor Jesús, te doy gracias por estas palabras, por estos versículos. Te doy gracias, Señor, por poder dar al mundo tu palabra. Toda la gloria es tuya, todo tu propósito está puesto en mí. Gracias por darme estas palabras en mi boca para poder manifestar el Espíritu Santo, para que muchas personas puedan despertar y puedan ver lo que es bueno para su vida, para que puedan entender que si amas a Dios, que si le das lugar a Dios en tu vida, toda tu realidad y toda tu vida va a ser transformada. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, por haberte manifestado en el momento que más te necesité, por haber entrado a mi vida y por estar siempre, por llenarme de conocimiento, por llenarme de sabiduría. Gracias, Señor. Te doy gracias y te pido para que todos los que están escuchando este video puedan darle lugar a Dios, puedan manifestarse en Dios y puedan llenarse de este conocimiento y puedan ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por todo, por hacer todo en mi vida. Toda tu gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este video le haya gustado. Les mando un abrazo grande y espero que te pueda servir para poder poner en práctica la palabra de Dios y Dios pueda manifestarte en tu vida. Te amo y te mando un abrazo grande desde el sur de la Argentina. Nos vemos en el próximo video.